Hello, church. My name is Jim Sewell. I'm one of the elders here at Buena Canyon iglesia, Hills. mi nombre es Jim Sewell, yo soy uno de los diáconos acá de la iglesia. We're so Quería thankful darles to have you algunas join us ideas. for worship today. Estamos tan agradecidos que usted haya venido acá a adorar con nosotros, pero te quiero compartir el ministerio de nuestros diáconos. Son hombres y mujeres en posiciones de líderes que así como la escritura, están en la iglesia. Tenemos 10 personas que pueden darles asistencia más que un grupo comunitario. Ayuda con las finanzas de ustedes, o quizás usted sea una mamá soltera o está pasando por momentos de viudez. Queremos ayudarle en cada una de esas necesidades. Fíjese en la página de Leadership de nuestra página web o mande un email a Deacons Request de la iglesia, en la página web de la iglesia. Esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Gracias. Vamos a adorar al nombre del Señor ahora. How you guys doing this afternoon? ¿Cómo les va hoy a la tarde, señores? Yes. ¿Están despiertos? Service. Good to have you here. Why don't you go ahead and stand to your feet? Pueden ponerse de pie y antes de empezar a cantar, para llamarlos a la adoración, les quiero leer poner un pensamiento en su cabeza sobre la escritura. Y entonces dice, esta escritura dice, miren a estos pecadores que están ahí fuera de la iglesia, afuera, miren lo que es, esto es para ellos. Pero esta escritura es para hablar de todos los pecados que hay y que la gente en la iglesia estaban cometiendo y que Dios los salvó. Entonces no es una escritura para agarrarlos a los que están afuera, sino es para los que estamos acá. Así que mientras leemos estas escrituras, quiero que usted se encuentre en esas escrituras, pero no para tener vergüenza, sino para recordar lo que usted era antes de que el Señor lo ha encontrado. ¿Quién sería ahora usted si si Jesucristo no lo hubiera encontrado a usted? ¿Dónde hubiera terminado? Alguna de las gentes del equipo le hubiera dicho, yo estaría en la prisión. Yo también podría compartir dónde estaría. Cuando leemos esta escritura, encuentre su nombre, agregue su nombre a eso y fíjese dónde usted hubiera encajado en esta. Y dice en 1 Corintios 6, dice, no sabe que los que no son rectos no van a heredar el reino de Dios. No sean engañados, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras o adúlteros, no los hombres o los ladrones, los borrachos van a heredar el reino de Dios. Y después sigue diciendo, y algunos de ellos eran ustedes. Usted se encuentra en esa lista muchas veces. Me encontré en esa lista, pero esta es una parte poderosa de la Biblia que dice lo que era antes y lo que viene después. Es muy importante, dice, pero ustedes fueron limpios, lavados. ¿Quién ha sido lavado acá? Usted fue santificado, justificado en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que estas canciones, estos himnos son un testimonio de lo que éramos antes y quienes somos ahora. Todo por que Jesucristo lo ha hecho. Yo estaba enterrado en mi vergüenza. ¿Quién podría llevar esta clase de peso? Era mi tumba hasta que te encontré a ti. Yo estaba respirando, pero no estaba vivo.
years I tried. Trataba de esconder todas mis fallas. It was Era mi tumba hasta que te encontré a ti. till I met you. And then he called your name. Come on. Y luego él llamó por tu nombre y yo salí de esa tumba. Fuera de la oscuridad a tu día glorioso. You called my name. Me llamaste por mi nombre y yo corrí de esa tumba. Fuera de la oscuridad a tu día glorioso. Come on, now your mercy. Now your mercy. Tu misericordia ha salvado a mi alma. My soul. Come on, this is who we are now, saints. Come on. And now your freedom. Tu libertad es lo único que conozco. I know. Oh, the old name. Todo lo viejo fue nuevo. Jesus. Jesús, cuando te encontré a ti, You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave. tú me llamaste por mi nombre y yo salí corriendo de la tumba, fuera de la oscuridad, a tu día glorioso. Come on, this next part is singing about who we were. Esta próxima parte estamos cantando de quiénes éramos y quién antes y ahora. Vamos a hacerlo bien. My sin was Precisaba un rescate y mi pecado era muy pesado. glory. I need Las cadenas fueron rotas, precisaba cobijo y era un huérfano. me a Y citizen. tú me llamaste un ciudadano del cielo. Yo estaba roto y tú me eras mi sanador. Now your love. Ahora tu amor es el aire que estoy respirando. Tengo un futuro, mis ojos están abiertos. For when you call my name, Porque cuando tú llamaste mi nombre, yo corrí, salí corriendo de la tumba. Fuera de la oscuridad, a tu día glorioso. you call my name, and I ran out of that grave. Fuera de la oscuridad, a tu día glorioso. Glorious day. Come on, celebrate, saints. Come on, it's good. Alone in my sorrow, Solo en mi tristeza y muerto en mi pecado, lost without perdido sin esperanza y ni un lugar donde comenzar. Your love made a way to that mercy coming Tu amor hizo el camino y la misericordia entró. in my Cuando la muerte fue arrestada y mi vida comenzó, ash was redeemed. fui redimido de las cenizas y solo queda la belleza. My orphan heart was Mi healed. corazón huérfano les tuvo un nombre. Morning grew quiet, Mi luto feet se cayó y mis pies comenzaron a bailar. was arrested. Cuando la muerte fue arrestada y mi vida comenzó. For your grace, Tu gracia tan libre, gratuita, derramada sobre mí. you have made Tú me has hecho nuevo y ahora la vida comienza contigo. it's your Es tu amor sin fin, derramado sobre nosotros. honors. You have made Tú nos has hecho nuevo, life begin to la vida comienza contigo. release from my chains. I'm a Liberado de mis cadenas,
No soy un prisionero más. Mi vergüenza fue un rescate que él aguantó. And he canceled my debt. Él canceló mi deuda y me llamó amigo. When death was arrested. Cuando la muerte fue arrestada y mi vida comenzó. Oh, your grace. Tu gracia tan libre derramada sobre mí. Washes over me. You have made Tú me has hecho nuevo y ahora la vida comienza contigo. with you. It's your Es tu amor sin fin derramado sobre nosotros. down on us. You have made us new. Tú nos has hecho nuevos, ahora la vida comienza contigo. Our Savior displayed on a criminal's cross. Nuestro Salvador estaba en una cruz de criminales. Rejoices the La oscuridad se alegró pensando que él Oh, come on, church. perdió. Pero cuando Jesús se levantó y con nuestra libertad en la mano, That's when death was arrested in my cuando la muerte fue arrestada y mi vida comenzó. Oh, your grace. So Tu gracia tan libre, gratis, que have made me. se derrama sobre mí. Tú me has hecho nuevo y la vida comienza contigo. It's your love. It's your end. Es tu amor sin fin derramado sobre nosotros. Down on us. You have made. Tú me has hecho nuevo y la vida comienza contigo. Oh, we're free. Somos libres, por siempre somos libres. Come join the song of all the. Ven y reúnete a la canción de los redimidos. Somos libres, libres para siempre. Amén. Was arrested and my life began. Oh, we're free, free. Somos libres, por siempre somos libres. Come join. Ven y únete a la canción de todos los redimidos. We're free, free, forever. Libres, libres, por siempre libres. Cuando la muerte fue arrestada y mi vida comenzó. When death was arrested and my life began. When death was arrested and my life began. Yeah. And what can wash ¿Qué puede lavar mis pecados? sin? Nada, solo la sangre de Jesús. Blood of Jesus. And what ¿Qué can me puede hacer me hold? santo de nuevo? Nada, solo la sangre de Jesús. Blood of Jesus. And oh, precious is Fluye y es preciosa. that Me hace blanca como la nieve. white as snow. No other, No conozco otra fuente. no. Nada, solo la sangre de Jesús. Jesus. For my pardon, Por mi perdón yo veo, no veo nada, nothing but the solo la sangre de Jesús. Jesus. For my Para mi limpieza, this my este es mi ruego. nothing Nada, solo la sangre de Jesús. Jesus. Oh, precious is the flow Y fluye preciosa, me hace blanca como la nieve. as snow. No conozco otra fuente. Nada, solo la sangre de Jesús. Nothing but the blood of Jesus. And this is all my hope and Esta es toda mi esperanza
fuerza y paz. Nada, solo la sangre de Jesús. Jesus, and this is all. Esta es mi justicia, mi justificación. Oh, nothing but the. Nada, solo la sangre de Jesús. Come on, oh, precious is the flow. Qué precioso que fluye, Is the flow. que me hace blanco como la nieve. White as snow. No conozco otra fuente, Nothing but. solo la sangre de Jesús. Oh, Señor, so precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of. Nada, solo la sangre de Jesús. Oh, nothing but the blood of Jesus. Precious blood. You guys can go to heaven and have a seat. Pueden tomar asiento. Today we have the privilege Hoy tenemos el privilegio de compartir la Santa Cena recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estamos diciendo, esta es mi justificación, nada, solo la sangre de Jesús. I could just say amen. Yo podría decirle, bueno, ahora sí, ya saben el tema de la Santa Cena, amén, pueden terminarlo. In this way, he said, Pero I am the good shepherd. Jesús se describe a sí mismo diciendo, yo soy el buen pastor. The Lord is my David, shepherd. el Salmo 23 I shall dice, not el want." Señor es mi pastor, nada me faltará. What kind of shepherd is ¿Qué Jesus? clase de pastor es Jesús? Well, we know that he's a kind and gentle Sabemos shepherd. que es Isaiah un- 40:11 says, he will pastor tend his flock bueno. like a shepherd. En Isaías dice que él va a atender a su rebaño como un pastor. Él va a tomar, He's also a compassionate va a cuidar de shepherd. los corderos y Matthew los va a 9:36 llevar en says, su when he pecho. saw the crowds, En Mateo 9 he dice had que él cuando compassion vio on them, la multitud, él tuvo for they were compasión harassed porque and helpless, no like tenían sheep fuerza, without a shepherd. estaban sin cuidado In y Matthew como 18, Jesus told ovejas a sin un story about a pastor. man who had 100 sheep. Y también hablaba And de un one of hombre que them tenía 100 wandered off and ovejas was y una lost. oveja se perdió. He left the 99 Él dejó las behind, and he 99 pursued y the corrió lost atrás de lamb. la una que estaba At the end of that perdida. story, Al Jesus final de esa said this, historia Jesús dice, In the same way, de la misma your manera, Father in heaven is not tu willing Padre en el that cielo any no of these está little ones decidido, no should quiere perish. perder a estas, para que ni uno de We have a estas shepherd that se loves pierdan. and pursues lost Nosotros people. tenemos un pastor Since que Jesus is our sigue y shepherd, cuida de de sus we must be ovejas. his sheep. Si Jesús es el Being pastor, called a nosotros sheep somos is not a very flattering thing, sus but it's ovejas. true. Que nos llamen ovejas, no, Psalm que no es 100 muy, verse 3 muy says lindo. this, Pero en We are his en people, Mateo the sheep of dice, his nosotros pasture. somos las ovejas de su ganado. What kind of sheep are we? ¿Qué clase de ovejas somos? Well, in Isaiah 53:6, En Isaías Scripture 53 tells dice, us, all we, like sheep, have gone todos astray. nosotros, como Each of us has las turned ovejas, his own way. se fueron por su lado, cada uno por su lado. We are sheep with a problem. Somos ovejas que tienen problemas. But Jesus is not Pero just Jesús a shepherd. no es Jesus is solamente more un than pastor, that. Jesús es When más John que the eso. Baptist saw Juan el Jesus for the first time, Bautista he lo said vio a this, Jesús por primera vez, le dijo, Behold the Lamb of God, aquí el Cordero that de takes Dios away que the sin of the world. saca el pecado del mundo. It may sound confusing. Puede Is ser Jesus confuso the de que shepherd or is Jesús, he el a lamb? pastor, que también sea Well, una actually, he's oveja, pero él es las The dos shepherd cosas. El became pastor the lamb. se transformó en la When oveja. Abraham was Cuando told by Abraham God to sacrifice his only son Isaac, le dijo, as he Dios le was dijo a climbing Abraham the que mountain to sacrifique a the Isaac. altar, Él fue al altar his son y su said, hijo dijo, Father, papá, where's the lamb? ¿dónde está el cordero? And Abraham Y Abraham answered in these prophetic dijo, words, En su manera profética, God will provide Dios va a the lamb. probar, Él va a proveer el God did cordero. provide the lamb. Dios His lo name is Jesus, Proveyó el the cordero, lamb that takes away the el, sin of the world. el
El Dios proveyó el Cordero que saca el pecado del mundo, que es su Hijo Jesucristo. The Bible tells us La that Biblia without nos the dice shedding que of blood, there sin, could be no forgiveness sin of que la sin. sangre esté derramada no hay God perdón de laid our pecado. sin Jesús on ha Jesus puesto to nuestros pay pecados our penalty en so that we can Jesús have para, como peace with penalidad God. para que nosotros tengamos The paz Bible con says Dios. he La made Biblia him who knew dice no sin que to be sin lo for us, transformó a alguien que no that tenía we might pecado, become the lo transformó en righteousness pecador of para God. que nosotros podamos ser justos It's a great delante de Dios. exchange, Es our un gran sin intercambio for his de righteousness. nuestro pecado por And su that's justicia. what communion is all Y esto about. es lo que la Santa Cena es, a lo que se Before we refiere. share in the Antes de elements, que vamos a tomar los elementos, la Escritura nos dice que nos examinemos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena. Vamos a tomar un momento, vamos a orar, a pedir que el Señor examine sus corazones para que Él tome todos los pecados que tengamos y usemos este momento personal para pensar antes de tomar la Santa Cena. On the night before he was La crucified, noche antes que lo Jesus was crucificaron, together with his Jesús 12 estaba disciples. junto con They sus were sharing a meal. discípulos, estaban comiendo, They had no idea no sabían why they were there. tenían ni idea what was por gonna qué happen the estaban next ahí day. o lo que iba a pasar el día siguiente, pero nosotros sabemos. Jesus took a piece of Jesús bread, tomó broke it, un and he pedazo said, de "This pan is y my lo rompió y body, dijo, este es mi broken cuerpo, for you. Let's take está the bread." roto por ustedes, vamos a tomarlo. Then he took the cup. Y tomó la And he copa y dijo, This is the new covenant este es el in my nuevo blood, mandamiento, which is shed la for sangre you. que fue Let's derramada take the por cup. ustedes. Tomemos la copa. Let's respond in prayer of gratitude and thanksgiving Vamos for what a God has responder en done for us. oración y a gratitud por lo que el Señor ha hecho por Father, nosotros. we are so grateful that while Padre, we were estamos still tan sinners, agradecidos que mientras separated from God, fuimos and pecadores enemies of God, separados de Dios y you enemigos de sent your Dios, Son, Jesus, tú enviaste a to tu pay Hijo the price Jesús we a couldn't pagar pay. el precio que You nosotros did no it podemos pagar. motivated by love. Lo You mo- pursued fue us. We were lost sheep, fue God. tu We had motivación gone fue el our own amor. way. And we are so grateful, God, that you Estamos tan love agradecidos, us and Dios, que tú pursue nos us. amas y nos This nos morning, we sigues. just remember Esta mañana with recordamos gratitude what con you've done gratitud for lo us. que We're has so hecho tú por grateful. nosotros. We're here, God, Estamos to give aquí, you our Señor, para praise and darle our thanksgiving tu and our alabanza worship. y We gratitud. love you, Lord. Te amamos, Amen. Señor. Amén. You call the sun. Tú llamas al sol para que se levante You lay y it lo to le dices que vaya, que se ponga. you hold this Tú tienes este corazón mío y tú tienes cada suspiro. hold my every breath. Such an awesome God, Un Dios tan maravilloso, tan poderoso, so tan hermoso y santo. wonderful. Such an awesome, Un Dios tan maravilloso, so selfless, so generous, tan generoso y tan fiel que eres. so faithful you are. Seated Sentado en majestad just y reinando en santidad. reigning in holiness. Table La mesa está puesta para mí. Tú eres el pan vivo. for you are the living bread.
maravilloso, tan poderoso, tan santo. You're such an awesome God, so selfless, Tan generoso, tan fiel que eres. so faithful you are. Come on, nothing comes close, and nothing Nada se asemeja al Dios poderoso. almighty, nothing Nada tan dulce como su amor y misericordia. mercy, nothing Nada se asemeja al Señor poderoso. almighty, nothing as sweet as your love and mercy. Oh, nothing sweeter than your mercy. Jesus, the Son of God. Jesús, el Hijo de Dios, Jesus, the Son of colgado en una cruz para morir, en una cruz para morir. hung on a cross to die, but not even death Pero ni la misma muerte le pudo contener. you down, 'cause you rose to life. Que te levantaste a la vida. Un Dios tan maravilloso, tan poderoso, tan hermoso. So wonderful, such an Un Dios tan awesome, grande, generoso y fiel eres tú. so faithful you are. Then sings my soul. Mi corazón entona esta canción. God to thee. Cuán grande eres tú. How great thou art. Qué grande eres tú. Cuán grande es Él. How great thou art. Come on, saints, fill this room with his praise. Then Mi sing, corazón entona esta canción. oh, my Savior God. Señor Dios mío, How great thou cuán grande eres tú. art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. God, you are so great. Dios, tú es tan grande. Thank you that you didn't wait for me to get my life together. You didn't get. Gracias que tú no esperaste a que yo ponga mis cosas en orden, mi vida en orden. While I was Pero still mientras yo todavía estaba en pecado, died, tú moriste por mí, That's por my los que friend no Hugh. son, los que no estaban We're cerca so de Dios. grateful Gracias, Dios, that you que and tú your power and your great y mercy tu are able to poder, take misericordia, idolaters like us, tomaste people with gente con sexual nosotros, immorality in our con lives, gente Lord, inmoralidad, swindlers, gente thieves, inmoral murderers, God, you're able to sexualmente take o ladrones o and make us new asesinos y nos by ha that tomado y has powerful, hecho perfect, nuevos spotless blood of Jesus. en la, And we thank en you la for it. sangre de Jesús. We Te give you all the agradecemos por glory eso and honor and y glory te damos gloria y honor to you. a ti. It's in Jesus' name, that perfect, spotless, sinless Lamb of God that takes away the sins of the world, my sin and our sin. We pray it in Jesus' name. Oramos por Amen. todo esto en el nombre de Jesús. Thanks for worshiping with us. Go ahead and Gracias have a seat. por adorar con nosotros. Tomen asiento.
All right, open your Bueno, Bibles to abran sus Hebrews. Biblias No, just kidding. Second a Hebreos. Oh, no, Thessalonians. Should be es un obvious. chiste. Open to Second Segundo Thessalonians. And Tesalonicenses. if you're new Si usted today, de nuevo, boy, what a great Sunday to start Qué hermoso with us as we just begin domingo. a walkthrough, a verse-by-verse walkthrough through mientras this New Testament book. And este you libro probably del know Nuevo if we'd ask Testamento. Second Thessalonians, like, what Entonces, happened to dice, First ¿por qué Thessalonians? Should we start with segundo one and then go to two? And Tesalonicenses, that's a sino el good primero? question. Bueno, es una buena pregunta y una razón es que ya estudiamos Primera Tesalonicenses 10 años atrás. Así que ustedes a lo mejor ni estaban acá, la mayoría de ustedes, pero y vamos el primero a Tesalonicenses a segundo, pero en esa época decidí no ir directamente a la segunda porque el contenido de estas dos cartas es muy similar. En las ambas cartas dice de animar a los débiles porque estaban bien con mucho miedo por la persecución y las había tomado por sorpresa. También en la primera epístola tenía que reprender a los holgazanes que estaban abaratando la gracia de Dios al usarlo como una hoja de permiso para el comportamiento inmoral. Y también la mayoría de las cartas en Primeras Tesalonicenses es tratar con aquellos que caían presos de las mentiras sobre el regreso de Jesús y la segunda venida. Entonces la primera carta se habla y Pablo se enteró de que todavía había algunas personas obstinadas y con actitudes que no se habían sometido a las instrucciones de la segunda carta. Y la confusión de la segunda venida de Jesús era muy confusa. Y algunos ya dejaron de servir y testificar, incluso renunciaron a sus trabajos, aprovechando la generosidad de los cristianos, que era como sí, vengan, coman, beban y sean felices porque Jesús va a venir ahora en cualquier momento. Así que tomaron esa actitud. Pero como resultado de todo esto, Primera y Segunda Tesalonicenses contienen algunas de las enseñanzas más importantes del Nuevo Testamento sobre el fin de los tiempos y especialmente el regreso de Jesús. Y combinadas estas dos epístolas revelan la cosmovisión cristiana de la historia y muestran que la historia es lineal en lugar de circular o cíclica como enseñan el budismo y el hinduismo. La historia no avanza simplemente dando vueltas hacia atrás para comenzar de nuevo, que es la reencarnación. Es donde viene todo esto. Pero Dios ha revelado que la historia del mundo llegará a un final planeado, un gran final. Will come to a planned end, a grand finale, una gran finale with the return of Jesus, con el retorno de Jesús, culminando con la resurrección de los muertos, el juicio final y la culminación del reino de Dios. Y como nosotros, como seguidores de Jesús, somos partes del gran plan de la redención de Dios. Lo que quiero que reciban, el beneficio de estas palabras de apertura de Pablo, es que recordemos cuán increíblemente bendecidos somos por ser cristianos. Muchos de ustedes tienen que escuchar esto. Es una gran bendición ser un hijo de Dios, salvado por su gracia, por la fe en su Hijo. Usted que se vaya de aquí hoy con la humildad y la paz apropiadas de un auténtico seguidor de Jesús. Yo quiero que usted se vaya de acá hoy completamente seguro de que usted es hijo de Dios y tenga la paz que va con este pensamiento. Entonces, mi misión es cumplida si podemos tomar la introducción de esta epístola. Si sus palabras están listas, nos vamos a poner de pie. Hacemos acá cada domingo porque creemos que es la palabra de Dios y si es así, Dios hablándonos y nos ponemos en pie esperando de que Él nos quiere decir algo a nosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 1.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque cuando vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Padre, estamos pidiendo al Espíritu Santo para que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para lo que tiene la palabra para nosotros, y para creer tu palabra y obedecerla. Tu palabra, tenemos que orar, dice que tenemos que orar por nuestros líderes. Estamos orando por el presidente y toda la gente que lo rodea, por los políticos, los que están haciendo decisiones en el mundo. Que tú intervengas. Señor, te pedimos que tú hayas cumplido en los corazones de nuestros líderes para que ellos cumplen con tu perfecto plan. Y que oramos para que pares la parte sangrienta y la guerra y la gente y los misioneros y los pastores que están en Ucrania, que te pedimos, Dios, que tú los cuides y que los hagas fuertes. Y lo ponemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El título es Mantente humilde y pacífico. Y como de costumbre, Pablo comienza con el procedimiento estándar de las palabras, la presentación de los autores de la carta, identificar y saludar a los destinatarios, y después seguido con una oración de bendición sobre los destinatarios. Vamos a tomar estos pedazos parte por parte. Y los autores son Pablo, Silvano y Timoteo. Eran el equipo misionero que fue a Tesalónica y plantó la primera iglesia cristiana. Allí más o menos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Es evidente que Silas y Timoteo tuvieron un gran impacto en el esfuerzo de evangelización con Pablo. Incluye constantemente a los tres, junto con los en el pronombre plural, nosotros. Y si ustedes ven en el verso 3, él dice, nosotros, siempre nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y en el verso 4 dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Y después el verso 11 dice, el capítulo 1, siempre nosotros oramos por vosotros. Quiere decir que Pablo incluye a Timoteo y Silvano en el saludo de esta iglesia. Eran los tres que estaban siempre juntos y fueron a plantar esta iglesia. Conocemos bien al apóstol Pablo cuando era un intelectual en el capítulo 7. Su nombre era Saúl y era intelectualmente educado y un fanático judío respetado que perseguía violentamente a los cristianos antes que Jesús los salvara en el camino a Damasco. Él tenía todo equivocado cuando se trataba de Jesús, como muchos intelectuales todavía lo hacen hoy. Jesús literalmente cegó a Pablo durante 3 días, durante los cuales humildemente recobró el sentido, se arrepintió y fue bautizado. Y Pablo después testifica que Jesús lo salvó a pesar de toda su educación y entrenamiento.
and training. entrenamiento. He would later write to the Corinthians with En gratitude en in chapter 1. Corintios He says, capítulo 1 "Has not dice, God made ¿no ha foolish enloquecido the Dios la wisdom of the sabiduría del mundo? For since in the Porque wisdom of ya God, que en the la world sabiduría de could Dios not el know mundo God no through its conoció own a wisdom. Dios, a través de It su pleased God, sabiduría though, through the agradó a Dios foolishness salvar of a what los we creyentes preach to por la save locura those de who la believe." You get the sense predicación. Paul is saying, I'm so grateful. Él está diciendo, I'm yo so estoy tan grateful that God agradecido de stopped me que in my Dios tracks. me paró And as en I'm mis thinking about caminos. that Estaba part of Paul's pensando life eso en la and even parte today, de this Pablo morning, y dice whatever time it is, this afternoon, esta I'm tarde, thinking, I wonder if you know some people that are so smart. hay algunas that they personas tan actually inteligentes que en outsmart realidad se themselves. burlan de You sí know anybody mismas. like that? They're so ¿Te brilliant. conoce a alguien They're así? so intellectually Es tan intelectuales, tan higher, that brillantes. they can actually explain Explican away, toda they afirmación e believe, idea every de claim and Dios y el idea of Evangelio de God and the Jesús. gospel of Jesus. And with so Con todo much orgullo intellectual intelectual pride, se hacen they actually justos think fuera de la themselves gracia y right misericordia out de of Dios God's grace Todopoderoso. and loving mercy. Y I know Pablo some of you know someone la like that. Maybe it's someone you've prueba. been sharing your faith with. Maybe it's a loved one in your own Quizás family. They're just sea alguien too así como smart Pablo, que for sea their own demasiado good. inteligente. And I want Paul to be a Pero reminder Pablo to es all la of us prueba today de que hay that there- esperanza para here's los the más proof orgullosos that there is y still hope escépticos. for the proudest of skeptics and Para los cynics. más There's orgullosos still escépticos hay hope for every esperanza para atheist. cualquier ateo. Don't give up on them. Keep No lo- praying for them. que If continúe God could orando stop para Paul ellos, in por his ellos. tracks, he could stop anyone. Si Dios So lo paró keep a praying. Pablo, Don't give up on those Él puede people that parar a are just way too cualquiera. smart for their own good. No piense que And todo then we cualquiera see Silas, puede or ser tan muy Silvanus, that's his inteligente. formal Y name. He's después lesser known to us than Paul, but Paul recruited him. estábamos hablando de Silas. Es menos conocido, pero Pablo lo reclutó para el trabajo misionero de plantación de iglesias. En el capítulo 15 dice que es un líder y predicador de la iglesia de Antioquía. Año más tarde, el apóstol Pedro menciona a Silas como su compañero en el ministerio, probablemente después de la muerte de Pablo. And so I'm guessing, Supongo que Silas era un tipo número 2, muy bueno, really good number 2 person. muy bueno. He was that guy, you know, he Él es hung el out with the hombre greatest of the great. que no as es far el as más grande de apostles are todos, concerned, Paul and Peter. como Pablo y And Pedro, he did a lot of good work pero él for the hacía un gospel montón and for the de kingdom trabajo of bueno God, para but el he didn't reino de get the Dios. press. He didn't, you know, he wasn't Él as no era well known, and I'm importante, pretty no sure era that's bien the way he conocido. wanted it. And I think of so many of you Y who are él so representa involved in a the todos estos ministry and siervos en la volunteering and iglesia que doing no the work reciben of mucho the crédito o Lord, prensa and it just doesn't y get a hacen el lot of trabajo press. acá. Not a lot of people know about Y it. no But you quieren keep ser doing it and you reconocidos keep y serving. And Silas should así be an lo encouragement to prefieren. Y you. entonces Silas Hey, es we como need a lot es of un, Silases es in the un church. Keep it up. para que sigan And the third haciendo el person trabajo that de this letter is Silas. from is Timothy. We Después remember la otra Timothy because persona era Paul Timoteo, led Timothy porque to the Lord Pablo as a young reclutó man, a probably in his Timoteo early como un hombre 20s. creyente And then en los Paul 20, en recruits los años Timothy, 20 this new para ir believer, con to go él with him y and Silas Silas on en su another segundo missionary viaje journey. misional. And Timothy, Y Timoteo what a happened was he menudo would se often quedaba stay en behind in casa, these cities that they would en land cada in, and they ciudad, would lead para people to Christ ayudar and a start the church. establecer Paul usually las ended up in iglesias jail or plantadas, running for porque his Pablo life, and generalmente Timothy was terminaba en young, la and so he cárcel seemed o unassuming, corriendo and por Paul would su just tell vida. him to stay behind and kind of mop up the mess Pablo and encourage the escribiría a saints that Timoteo just dejándole became un gran believers in Jesus Christ. That recordatorio. was Timothy. And again, I love Paul. He would Me later write encanta, a letter to le Timothy, leaving escribía, a y me great encantaba cómo reminder le to all of you escribía. 20 and 30 En somethings. sus, quizás es como para ustedes, los que están en sus años 20 o 30. Y dice, Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que sea un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Listen, ¿Escuchas? the church Escucha. needs all of you 20s and 30s. La iglesia precisa a todos ustedes de 20 y 30 años. Ustedes no tienen que esperar a ser cristianos, un cristiano de 100 años para que puedan comenzar a hacer una diferencia en la iglesia. Amo a esta generación de que Jesús lo está usando. Esta generación. Ustedes están jugando con nosotros y los estoy animando para que continúen a hacer esta, porque es una generación que nos inspira. Y antes de continuar con estos tres hombres, quiero mencionar que los historiadores paulinos afirman que hay de 100 personas asociadas con la obra misionera y el ministerio de plantación de iglesias del apóstol Pablo. Con nombres reales, 100 personas, todos involucrados en la expansión del Evangelio.
And there are so many accolades Y heaped Pablo on recibe Paul, muchos and all elogios deservingly so. y se los merece todo. One of the things I don't want you Una to de miss las about Paul, cosas que no one of quiero the things at the perder, top of the list that que is de la so parte superior de la amazing lista about him, está que él era un is that he was a jugador de team player. equipo, en equipo. Paul had no ambition Él no tenía for ambición his name to be up in de lights. que su nombre It sea wasn't all grande. about likes and reviews No and es de friends likes y and reviews y followers for tenés Paul. amigos y que te It was seguidores. always about Jesus. Él And siempre I era love the acerca de pattern of his Jesús. ministry and life. It's a model of how Es un all modelo, true el ministry, ministerio de cómo especially se debe mission hacer work, todo is el to be ministerio en done. la iglesia, especialmente el trabajo So those are misionero. the authors. They're identified up Esos front, eran a los good reminder of autores. who these guys were. But then Paul identifies who he's Después, writing the letter to, and he says, to the church Pablo of the dice a Thessalonians. quién le escribía la carta, y la Thessalonica iglesia de was a los city that had a sizable tesalónicos. Jewish Tesalónica population, tenía which una made it comunidad very judía strategic for considerable que la Paul's convirtió en missionary un zeal. objetivo He had estratégico a place in his para el heart for celo Jewish people misionero because he was de one. Pablo. And he realized that a lot of Jewish religious folks just are way too Muchos smart for their own good, eran and they muy always try to inteligentes para explain Jesus para away. So aceptar Paul a would go to Jesús. these cities that had Entonces some él Jews in it, iba and por he would hope estas that they would have a synagogue, ciudades and he would y- head straight to the synagogue, y él iba and he would directo go a to la the meeting sinagoga and show up y at their tenía Bible study reuniones y le unannounced. mostraban lo que la Biblia And he would just dice. start to argue with them and show them that the Él asistía a las scriptures reuniones y foretold a argumentando que suffering las Messiah, escrituras not a political predecían Messiah. un Mesías See, they had sufriente, convinced themselves for centuries that there Ellos was a Messiah ya going to come and just pensaron make the Jewish nation de great. que iban a ser la And Paul la said, no, he nación didn't judía come to make you grande. great. No, He él came no to vino save a ser la Guess what? nación He's judía already grande, él come. vino a His name is salvarlos. Jesus, and you killed him. Él vino, él era And right Jesús y about then, ustedes lo he lost his mataron. audience. Entonces Because en the ese Jewish momento people ya didn't like being called perdió su murderers, and that's what Paul was audiencia. insinuating, and sure enough, they would Y get angry and they would chase estaban Paul out of town. enojados Usually y he'd have to lo escape sacaban a la in the dark of oscuridad night. de la noche en la ciudad, lo sacaban de la ciudad en la So oscuridad de there's la Paul noche. going to this church, but he would never get out of there Pero until no salía hasta que muchos judíos, gentiles y mujeres líderes de la ciudad creyeran en Jesús y se arrepintieran de su pecado. Muchos de esos judíos pasó eso en Tesalónica. Hay dos descripciones de los creyentes de la iglesia. En nuestro Padre, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Él lo dice dos veces. En el verso 1 dice, el Padre y el Hijo están uno al lado del otro con una sola preposición. With a single preposition. Con una In verse 1, it's preposición. in. Dice He says, you're en. in God our Father, in the En Lord Dios. Jesus. In verse 2, he En el says, verso grace 2 and peace dice, are yours from God our Father desde and la the Lord paz, Jesus. He desde puts God the Father and the Jesús. Lord Jesus Christ, Pone his al Son, Padre on y al equal Jesucristo footing. en el And I don't mismo want you to miss nivel. this amazing language. No se pierda lo and what it would extraordinario sound que es like este to a lenguaje convert, para un a judío Jewish convertido a convert to Jesús. Jesus. See, we know this is true. Todos los buenos judíos All Jewish people, son all good instruidos Jews are trained temprano, early and often ya, that the Lord ya God, a menudo the Lord is en el one. Torah de que Dios, Señor Dios, es el They Dios, were el hearing Señor de that uno. at the moment Ellos they could escuchaban understand language. eso desde que There's only one God, eran the Lord God, jóvenes, and He is comprendían el idioma, de And que so they Dios got es un that Dios. drilled into them. Se los ponían en But la here, cabeza. Paul, Pero acá A Pablo, Jewish convert que es himself, un mismo he judío uses con this theological mismo, language right at the usaría este beginning of the lenguaje no letter. solo implicando And it la not only creencia implies de la his deidad de belief in the deity Jesús, of Christ, but pero it implica implies his una expectativa expectation de que sus that lectores all the cristianos believers, judíos especially sin the duda Jewish lo believers, reconozcan the también. Jewish Christians would acknowledge the deity Los of judíos Jesus cristianos as well. que And church, reconozcan this is a Jesús. necessary theology Y today, esta the misma deity of Jesus teología Christ. es It is hoy. very Es important that Jesus importante. that de la nobody deidad ever de looks Jesús. at Jesus as though he was Christianity's No es sidekick to que God. él era, Like que no Batman es and que Robin, Jesús era you know, una you got ayuda God lateral and del Jesus, cristianismo and de Dios, somehow como Jesus Batman y is Robin. just a little lesser. He's kind Que of a Jesús right-hand era person of totalmente God, Dios, and he's not God, but he's que no really es way Dios, up there, pero and he's es a good teacher, cerca and de a good Dios, prophet. un buen And all of a maestro. sudden we bring No. Christianity down to the level of the rest of all the world Entonces así religions who ponemos claim la they have a good cristianidad prophet al as nivel well. de todos. And what sets Christianity apart is Y lo that que hace Jesus la isn't Robin the cristianidad Batman. es de que He is Dios, God in the flesh. Jesús es Amen. en la In forma fact, humana. Scripture says Jesús he's es the totalmente exact Dios en imprint forma of the divine humana. nature La and huella character of exacta God. de la He is naturaleza y God with carácter human divino flesh de Dios. and bones.
That's why Jesus always said Y things like Jesús this. dijo, siempre decía, I and the yo Father y el are Padre one. somos If you've uno. seen Si me has me, if visto a you've mí, has listened to visto me, al if you've Padre. heard me, then Y you con have todo esto seen en God. mente, You have Pablo heard God. describe a You sus have lectores listened to God. And cristianos this is como really what God Jesus crucified. This is what en the Dios Jewish nuestro people could Padre not y el handle. Señor But Jesucristo. Jesus Eso es lo que never los backed judíos no down. podían tomar de que fue Now, with all of this crucificado. in mind, Paul's describing the Christian Pero con readers of todo this eso en la letter cabeza, as being estaba in God the Father describiendo and que in the están Lord Jesus en Christ. And Dios this is el where I want to Padre, find en our application. This Jesucristo. is where I want Acá us es to donde find quiero all of our encontrar encouragement. el énfasis de la Let me aplicación word our esta. first La point of primera, encouragement this la way. primera parte. We are Estamos under bajo the el almighty cuidado care y la and protección protection of our todopoderoso Heavenly poderoso de nuestro Padre Celestial. That is what Paul is starting at. Eso es lo que To the Pablo church está of the diciendo Thessalonians who a are la in iglesia de los God, our, and he chooses tesalonicenses, the word Father. del Padre. As Christians, we're Y covered como by the cristianos sovereign, estamos protective, cubiertos por el amor fatherly soberano y love of protector God. de Dios. Paul wants us Pablo to quiere que nos humbly rejoice regocijemos humildemente en la verdad de que Dios ha tenido piedad de nosotros, seres humanos quebrantados por el pecado, y nos ha rescatado de la miseria que causa el pecado. the misery that our sin causes in our lives and in the world. Because of Y sin, debido al pecado, la humanity humanidad se ha inclinado ante el mayor de todos los males, que es el odio y el rechazo de Dios. in the history of humanity is the hatred and the rejection of God. Y las consecuencias han greatest evil sido ever. devastadoras. It is the hatred and the rejection of El God. odio y el as expressed rechazo in the de hatred Dios, and rejection of Jesus Christ, God in the que es flesh. el rechazo de Jesucristo, This Dios en hatred la and this carne. rejection of God has had devastating Ha consequences on tenido the human consecuencias race. devastadoras a la raza look at the humana. human Mira el resume currículum of rejecting humano de God. rechazar a Dios. En Romanos Scripture, in Romans chapter 1:28 dice, It says, since they did y not como see les fit to pareció bien acknowledge reconocer God, a Dios, God gave them up to Dios a los debased entregó a mind. una... No They les were filled pareció with all bien manner of unrighteousness reconocer and a Dios, evil, les dio una mente covetousness and reprobada. malice. They're full of Estaban envy, llenos de murder, justicia, maldad, strife, avaricia, deceit, malicia, envidia, maliciousness. contiendas, engaños. They are gossips, Son chismosos, slanderers, calumniadores, haters of aborrecedores God, de Dios, insolent, insolentes, or arrogant, altivos, haughty, jactanciosos, boastful, inventores del mal, inventors of evil, desobedientes a los padres, disobedient to necios, parents, incrédulos y foolish, sin corazón faithless, y heartless, despiadados. ruthless. And though they Y aunque know conocen God's el righteous justo decree decreto de that Dios those de who que los practice que such things practican tales deserve to cosas die, merecen la muerte, even worse, no solo las they hacen, not sino only que do dan su them, but they aprobación give a las que approval lo to those who practican. practice them. Church, that is a Esto godless es humanity's track record. That is the resume Ese es el resumen de la of a society humanidad, de una that sociedad hates que and odia rejects y God. rechaza And the a Bible Dios. warns there's Y la no, Biblia there's gonna be no advierte que no excuse for it. tenemos excusas. Bible warns that every hardened Dice que and todo corazón unrepentant heart is endurecido que no storing está up wrath for arrepentido themselves está in the acumulando day of ira God's para wrath. sí mismo en el día de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la maldad de las personas que detienen la verdad con su maldad. By their wickedness. And in the midst of all of that truth, Y en todo Paul esto, is writing to the Thessalonians, and he's Pablo basically está saying, escribiendo a we los needed help, tesalónicos y dice, and necesitamos God ayuda didn't abandon y us. Dios no nos He didn't abandonó. abandon us. In 1 Thessalonians En 5, it says, for God Tesalonicenses is not 5 destined us for wrath, dice que Dios no nos ha but to obtain puesto a Dios para salvation ira, through our sino Lord para Jesus alcanzar la Christ, who salvación died for us, por medio de so nuestro that Señor we Jesucristo, might live with que him. murió por Therefore, nosotros para que vivamos encourage con one Él. Por lo another and tanto, build one another up, anímense just unos a as otros y you are edifíquense doing. unos a otros como I lo love están that. haciendo. Paul's Me writing this encanta. letter, and it is just Pablo as le applicable dice, to us today. He says, y él be escribe esta encouraged, carta, es lo church, mismo para that you were nosotros, not destined para, for es wrath, mismo para hoy. because we are in Dice, we are safely in the loving estamos care of en our el Heavenly amor, Father. en el We are cuidado no amoroso longer de in nuestro danger Padre. of that No coming estamos, no estamos No en more. peligro de We are esta ira. firmly in God's Estamos grip. How blessed, bajo how la protección de graciously Dios. fortunate are we that God has Qué saved us by afortunados His que grace. Dios nos ha Amen. salvado por He nuestra has rescued us from His coming nuestra wrath. ira. Él nos ha Be encouraged by rescatado. that. Don't ever forget that. No se Let it olvide nunca humble de you esto. with a heart of gratitude. Con
con there's un a second alma description agradecida. Pero la of the segunda believers he's descripción de writing to. Pablo a los And I lectores think the es, application for us y is la this. aplicación dice, We are under the estamos authority bajo la and leadership autoridad of y our Lord liderazgo de Jesus nuestro Christ. Señor Jesucristo. As believers, Como family. creyentes, somos una familia We're all children of sujeta God al control in this unbreakable inquebrantable del cuidado de nuestro Padre of our Lord Celestial. and Savior. We're in this unbreakable Y grip somos of the Father's care. Humildes servidores en el cargo And soberano that de means we nuestro are the Señor. humble servants in the sovereign charge of our Es un Lord. cargo soberano We're de his humble nuestro servants. Dios. The key word La here palabra is Lord. If you acá, notice la in verse palabra 1, he says the clave Lord acá, Jesus Christ. dice And in el verse Señor 2, del he says Señor. the Lord Jesus El Christ. Señor What's interesting is he Jesucristo. doesn't say the Lord Él no and dijo Savior el Jesus Christ. Señor y Now, Salvador that's probably Jesucristo. implied. Eso I think se it's safe enough to do implica that. But what más Paul adelante. does here is he Pero focuses in él se enfoca laser-like focus en on esta the lordship manera of Jesus Christ. And he en wants us el to señorío stop del there and not Señor forget. Jesús, del Señor. Y no quiere que nos Ephesians chapter 1 olvidamos explains the lordship of en Jesus in Efesios our 2. lives. It Dice says, que God Dios placed puso all todas things las under cosas his bajo feet sus and pies appointed him y lo to be nombró head cabeza over sobre todo everything para la for the church. iglesia. Everything/everyone Todos y in the todo church. para la iglesia. Translation, Jesus is our Jesús es nuestro all-powerful Señor commander and todopoderoso, chief, nuestro who comandante en leads jefe que nos us guía y and nos tells dice us lo que what es is wise. sabio. And is there anything more appropriate Y hay and algo more más, needy today más than to necesario know what hoy true que saber wisdom is all lo que es la about? real sabiduría. It is becoming virtually Es, unbelievable what our godless es world is trying to push increíblemente as wisdom. imposible de lo que el mundo And the secular more they está try to push it, the more implicando de que es startling it sabiduría. becomes on Y how más, cuanto más the nos base enteramos, of es godless más culture lejos will están de Dios. stoop to in order to Y esta come up cultura with wisdom for está a tratando really confused, de messed up, tener sin-broken world. How many times sabiduría do we en have un to mundo shake our heads roto. when we're ¿Cuántas listening veces estamos to our escuchando so-called world tell us a what nuestro is the mundo next que dice wise cuál es la choice próxima for the problems of the cosa world? sabia It's que podemos crazy. hacer para nuestros And Paul is problemas? reminding us here that our wisdom Y acá nos comes dice from el Señor Jesus Todopoderoso, himself. dice And he que el himself jefe tells es us the Dios, blessings of his Jesucristo, el leadership que and nos guía, wisdom in our lives. y Él mismo In nos Matthew habla chapter de las 7, you'll remember bendiciones de Jesus' response. liderazgo y And he sabiduría. teaches this. He says, everyone then who hears my words and does them En Mateo will 7 be like a dice, wise así que todo el que man oye mis who palabras y built las his pone house en on the rock, práctica and the rain fell, and será the como un floods hombre came, and prudente the que winds edificó blew la and casa en la beat on roca that y cayó house, la lluvia, and it didn't inundaciones, fall, soplaron los because it had vientos been y no founded on the cayó rock. y la casa no se And cayó. everyone who hears these Y words todo of el que mine oye and estas does not palabras do mías them y no las will pone be en like a práctica foolish será man como un who hombre built his necio house on the que edificó sand. su And the casa rain sobre la fell, and the arena. Y floods came, and cayó the la winds blew lluvia and y beat vinieron against los the house, torrentes and it y la fell. casa cayó And y great grande fue was the fall su of it. ruina. The crowds were astonished at this Las teaching, multitudes estaban for he was asombradas de esta teaching them as enseñanza one porque who les had enseñaba authority. Yes, como he had alguien que authority, tiene autoridad y no and como not los as their escribas. scribes. Sí, él por And church, I supuesto say tenía to you, autoridad. Jesus Iglesia, is les talking digo about two different que Jesús lives, está and he's hablando saying, de dos you can either cosas live your life diferentes. Tú puedes founded vivir on the tu rock, vida the rock of en la his roca, teaching, the rock of his commands, la the roca rock de of his sus wisdom, the mandamientos, de rock su of his sabiduría, leadership de su and authority liderazgo over our y lives. And he said, autoridad you know sobre what? The nuestra winds are going to vida. blow. Y los vientos van a Because we venir. still live in a broken, Estamos fallen world. viviendo And en they're un gonna mundo hammer your roto life, que and van a there will be golpear tu vida discouragement, and there y van a haber will be desilusiones, reason pero to be concerned. no va a haber, But he's saying, y va a haber it doesn't have necesidad, to no va a blow haber your life necesidad apart. It de doesn't have to preocuparse, blow pero everything no apart in va your a life. You do destruir not tu have to vida. lose hope. You No will tienes not que lose perder hope, la esperanza, no vas a perder la because your esperanza, house is built, porque tu your casa life is built y on tu a vida higher authority, está, and that authority is Jesus Christ. está And construida en Jesus una is saying, autoridad más listen, alta. Y Jesús dice, don't just be hearers of my word. no If sean you believe solos my los que word and you live escuchan, by it, pero oh vivan man, de acuerdo a mi the world's just palabra. going to get crazier and crazier. El mundo se va a But you hacer cada won't vez have to be más blown up loco, by it. pero tú no Now, te you tiene can que also destruir choose por esto. to live your life according to the world's wisdom. También puedes But Jesus defines that. He vivir describes tu it. He says, vida "You'll de be acuerdo like a la building your sabiduría life del on mundo, sand. pero As soon as the como la wind and the arena. floods come, boy, you get your feet washed out from underneath you, and you can get devastated every other day, every other week with the Y craziness of a Tú sin-broken puedes world." estar en la locura de este mundo Paul was writing pecaminoso. and saying,
No, you're in God Y and you're in the Pablo Lord dice, Jesus no, Christ. tú estás en el And it's a good Señor y en el point for Señor today's Christians. Jesucristo. We're actually being authentic Christians. We're being Estamos genuine children of God. genuinos, First, when we somos surrender our hijos lives genuinos del by Señor faith cuando into God's saving entregamos grace and nuestra care, but vida. also, we're being authentic Christians, Y también authentic children of God and followers of Jesus when we seamos surrender to seguidores the loving authority and leadership cuando of Jesus estamos- over our entire life. Cuando entregamos nuestra autoridad All al that- Señor de all toda that nuestra theology is vida. wrapped up in the first sentence Toda that you la read here. teología está incluida en all esta for a Christian. primera parte. You're in God's care Tú estás en el cuidado de and you're Dios covered by the wisdom y estás of God's cubierto Son, who con you la submit your life sabiduría to. del Hijo de Dios. When we're doers of His word and not Cuando merely somos hearers. hacedores de su And then in palabra. typical fashion, Paul Y después de manera greets them típica, with a Pablo prayer. comienza con una prays a oración de blessing bendición. over their life, Él dice, with los a reminder bendice con el that grace and recordatorio de peace que la gracia are y la theirs. paz son de If ellos. they're in God the Father, His loving care, Ellos and pertenecen Jesus is the solo a Lord la of their life, he iglesia, says, los "Oh, grace and creyentes. peace." Paz, It's all gracia yours. y paz. Grace is that gift of undeserved La blessings gracia given to es those el who regalo de believe in Jesus. bendiciones inmerecidas And through dados a God's aquellos que saving creen en grace, sinners Jesús. are delivered Y a través de la gracia from all salvadora de sins, Dios, guilt, los and pecadores son condemnation and the coming liberados de la wrath of God. culpa y la condenación del We're pecado brought into this y saving llevados a una relationship with God relación by the work of Jesus on the salvadora con cross. nuestro Señor And the cool Jesucristo thing por is la this cruz. saving Y esta grace gracia is free of salvadora charge. completamente It's es gratuita. unearnable. There's Es nothing you can inganable. do No es to nada make que puedes God hacer save tú us. para He hacer que saved Dios us te strictly salve. Ya by está. His love Él, and mercy. Él nos salvó por su And that's amor a y beautiful thing. misericordia. That way we can never take credit for it. We don't Nunca have to brag vamos and a, boast to all our friends hacernos about how good we are. In fact, just the opposite. We los brag and dueños boast y that, decir que "Oh, my nosotros Lord, son if los God que can hicimos save me, esto. He can save you." Y si Él me tiene la manera de decir que si me salvó a mí, te puede salvar a ti. That saving grace that accomplished all of that. Pero esta Too gracia, many of us Christians, we park that Mucho- saving grace in our past. muchas Well, veces that was when we dejamos got esta saved by gracia His en el grace. pasado He saved us. And then we Nos just salvó kind of live without y saying it, but seguimos we live the viviendo rest of our lives el just resto de kinda la hanging vida on by our fingernails, like, aguantando "Man, I y hope I make it to esperando. the end without messing Espero this que thing llegue. up. I Espero gotta que figure this terminar. out. I hope I don't blow Me it tengo so que bad that figurarme somehow este I lose my problema salvation, which, y by no the way, quiero is perder. impossible. You didn't have the power to save yourself, and you don't have the para power to perder mi unsave salvación. yourself. Pero Can you tú say no amen to tuviste el that? poder de tener la You salvación can't o de undo what perder God, la only God salvación. can do and did do Tú no in puedes you, hacer lo praise que, God. deshacer lo que But here Dios the good hizo. news is that saving grace doesn't Pero la stop there. It gracia becomes daily siempre grace viene through, what does todo he just say? diariamente. The loving fatherly El care and Padre protection amoroso, of God. el That cuidado is what amoroso de sustains you Dios every day in your life. cada día en su vida. Grace always brings benefits. And La one of the gracia benefits siempre is trae reflected in beneficios this y uno de word los right here, beneficios peace. es la palabra Peace. paz, que Paul Pablo always siempre connects relaciona grace con and gracia peace. de Dios. I tried this week and I Yo couldn't do traté it. I esta could not semana find y anywhere in the New pensé Testament en el where Nuevo Paul Testamento talks about donde one Pablo without the other. He habla always una talks about cosa them o la together. otra. Él siempre Grace habla and peace, juntos. peace and Gracia grace. y paz. Paz It's y amazing when gracia. you Es look this up in increíble. Scripture. Y, In es, fact, y el the orden, order is este really orden es significant. It's always significativo. grace first Primero and gracia then y después peace. paz. And wow, that just struck me this week. Esto me llamó la Until atención we esta know the semana. saving grace Hasta of que God, conozcamos we la can gracia never salvadora find, de we'll Dios, never experience no podemos y lasting peace experimentaremos una paz until the duradera, saving grace of God has been applied porque el to our hearts corazón through faith in incrédulo siempre Jesus. está en guerra We'll con chase Dios. peace our whole life. And Vamos a we'll never seguir, find it vamos a totally buscar la paz because toda la vida, the heart that isn't porque el saved corazón que no is está salvo always at war with God. siempre está en guerra con Dios. See, the heart that hasn't El surrendered to the corazón grace que of no God se ha through entregado a faith la in gracia Jesus, de Dios a los pies de Jesús, there's always a war going on siempre in hay your una heart, and guerra it's en su who's God, corazón. you or ¿Y God? quién es, quién es It's Dios? the lie that started the whole fall of Es la- humanity in the first place in the Es Garden of lo Eden. que when pasó en el Satan jardín lied to de Adam and Eve Edén, and said, "Oh, he de doesn't want que you to eat of that vino tree because you too el diablo y dijo, no, you'll be like God." dice, si comes de este árbol vas a It's the ser como ultimate lie. Dios. That we can take the place of Y God and nosotros somehow podemos win tomar that war. el lugar de Dios. And until you surrender and you Hasta accept que Jesus Christ tú as your no Savior te, through God's grace, te entregues you y can never aceptes find a peace. Jesucristo, That's why nunca vas a Paul always encontrar la links them paz. together. Por eso It's Pablo funny, siempre you los find une. peace, it doesn't last very La long paz- until the next storm hits, then you got to La start paz, looking si for no it all encuentras over la again. paz en Dios hasta que la próxima What a no vas a beautiful tener greeting. paz y después viene la nueva Grace tormenta. and peace are yours Gracia y paz. Estás from escuchando God,
our Father, de and the Lord nuestro Jesus Padre, Christ. nuestro Señor Now, I want to leave you Jesucristo. with one challenge. Les quiero dejar And this challenge isn't for all of you, but it's for some of you for sure, una maybe idea. more Es than para, others. no para todos ustedes, pero para algunos de There's been a ustedes. real discouraging and disappointing Hay trend un in tren, hay una tendencia modern Christianity. When I muy say mala, modern, I'm talking about the last con decade or muchos, two. en la última And the década trend is quizás, that y la somehow tendencia people who es que love alguna Jesus gente have que ama a been Jesús convinced, or they've convinced themselves se convencieron a sí mismos o baptism otros los convencieron de que el bautismo ritualistic es una religious cosa ritual ritualística, religiosa, that you can take or opción, leave depending que usted on lo whether puede you want to or tomar, not. hacerlo o no, And I depende si bring lo this quieres up o no. because it connects Y lo to the traigo lordship of Jesus Christ and his esto authority over our porque lives. está hablando And esto really lo good está conectado Jesus-loving people have somehow al dominio de Jesús sobre discarded nuestras the vidas. command Y of muchas de Jesus. estas gentes You know han Matthew tirado 28, right? It's very clear. It tells all of del us as the mandamiento de church, "Go Jesús. therefore into Y all le the world." dice, Jesus is saying y, this. y He Jesús says, "I want you to go decía into en all Mateo, the dice, world vayan and por take todo the el good mundo, news about my death tomen and resurrection, entreguen las and buenas make disciples, noticias, and hagan then discípulos, ir por baptize todo el them if mundo, it's hacer convenient." discípulos, acepten y háganos Is that y what it says in Matthew bautícenlos. 28? No. Jesus says, "Here's my command. Acá dice You Jesús, keep telling as many people tú le who estás diciendo a will todos, listen díganle a todos about my death and de resurrection mi for the muerte y forgiveness of their sins, and then resurrección baptize y them. When they believe, you bautízalos baptize them. bautízalos And then en he agua. says, No les "Teach them dice to si obey quieren all- bautizarse everything sí, I've si no, commanded." no. Well, the first Les dice el command mandamiento of a es new disciple of Jesus. el Go primer therefore and make discípulo, disciples. el primer Command number one, be mandamiento baptized. a los discípulos de Jesús es sé bautizado. No dice si And then quieres you learn all the bautizarte o other no. commands and the Y wonderful después wisdom that Jesus puedes gives us to live aprender de this todo life el so we resto live de a los life on the law. mandamientos. And there are Y literally hay hundreds muchos and y hundreds cientos of people who de love gente, de Jesus, personas and que they aman have al become Señor totally comfortable with y disobeying the first son command bastante of a cómodos true con disciple of desobedecer Christ. el primer mandamiento cuando uno And se so hace my challenge cristiano. to you Entonces today, mi, if you're not baptized mi and you love llamado a Jesus, ustedes es que si no estás and you want bautizado y him tú to be the quieres, Lord over your life, tú quieres que Él sea el Señor de tu vida, then you need to be baptized. entonces tú You tienes que get estar to be bautizado. baptized. It's as Tienes close que as you will ever bautizarte. come to having to die for your own sin. Es el When you momento go que under vas a that water, it morir is a por tus picture of propios your death. It's pecados. leaving your sins behind. It's your old Cuando estás life metido that's en el being agua, washed tu away. vida And when you come up out antigua of that water, y it's a beautiful pecados picture quedan of allí resurrection, new y life, la starting nueva over, es eternal empezando de promises of vuelta Jesus. con He did it all. eternamente la vida con Jesus Jesús. asks Es you una nueva to vida, do una that nueva as persona. a Entonces testimony Jesús to te what está you pidiendo believe hacer he did eso for you como on the testimonio cross. de que tú aceptas lo que Él hizo en la cruz por ti. And so some of you are like, Algunos de I'm not ustedes, feeling too good about this no right now. sé, He's no looking qué está right at me." pasando, me está mirando a And I love mí. that because that's the Holy Spirit. Y me Some encanta of you porque won't ese es el make eye Espíritu contact with me, Santo. you're just looking down. I Estaban get it. mirándome en la But the cara y Holy ahora me Spirit's way dejaron more de better mirar. at this than I am. So I want to encourage you today, Entonces los before estoy this day animando, ends, antes pick que up your termine phone, este día, get on our app. Church has vaya an a app. nuestro If app. you don't have it, Y si no go tiene get una it, app, va get it on your phone, and right o at en the el very top of the teléfono app, o en la, baptism. en la Tap página on it web and start the journey. Start the process. y empiece el If for some reason proceso. you're anti-app, Y si usted go no on le our gustan los website, apps, get on the anti-app, homepage, right at the entonces top, vaya a la right-hand página side, web baptism. y Click on it clique en and begin the journey of pedir obeying el Jesus bautismo, Christ aplicar and por the first command bautismo. he gives all of us as his Es el disciples. primer And if for some mandamiento reason you que don't nos have a da phone cuando or nos a hacemos computer, cristianos. Si a usted cell phone or a computer, if you don't have no either tiene one un of those, teléfono o call una the church. computadora, llame a la We iglesia. still have a Todavía phone here in the tenemos building teléfonos somewhere. I acá don't en la know where it iglesia is, que but nos someone pueden keeps llamar. answering it. Call the church and say, hey, Llame a la iglesia y diga, man, hey, I got it. yo Steve's right. quiero hacer God's word esto. is right. Jesus La is palabra de right. Jesús I want him es to be my verdad. Lord. How do I start the process of ¿Cómo getting puedo baptized? comenzar el proceso y ser And I just pray bautizado? that over the next Y yo 4 to 6 espero weeks, we que have a en los revival 4 y 6 of semanas obedience. tenemos mucha gente And Christians in obediente, the church who cristianos love en la Jesus, iglesia que aman a Jesús, wanting to trust him even more. quieren confiar en Él como su Señor The y rock. tomar este paso del bautismo. I'm done yelling at you. Ya I'm está, no tired. les voy a Been gritar yelling más, at estoy people all day cansada. today. Mucha gente And hoy so, acá. we're going to pray, and Vamos I a just orar. pray you will take this as the word of the Lord. Y tome esto calling como on la you to palabra del experience the joy of Señor baptism. No more para excuses, experimentar no more delay. el bautismo, it. no más Father in esperas. heaven, I pray Padre en el and cielo, thank you for your te patience, your agradezco por tu goodness, paciencia y bondad, your incredible love and y amor care. y cuidado.
cuidado for your children.
por tus hijos. Oh, God, I pray Te pido, that Dios, we are encouraged, that we're reminded of how good you are, estemos how safe we are animados, forever and ever que from your seguros que coming estamos wrath siempre, Jesús, del upon all the de la wickedness of ira man. y de toda And la God, I maldad pray del that today hombre. will be a new Y te beginning pido, for Dios, many que as hoy they sea choose un to follow comienzo your para word mucha and to obey gente. Jesus. God, may Te there pido be just que an haya outpouring una, of your Spirit. May it begin a que el Espíritu revival Santo cubra in our las church, vidas de nuestra iglesia, la gente de in our nuestra families, iglesia, en and ultimately, familias, God, spread out y que se to those who desparrame hear and see our a los que testimonies. ven y conocen nuestro We love you, testimonio. and we look Te forward to amamos what you're y going to do, God, esperamos, as we esperanzados walk lo que vas a along in hacer your word. aquí. In En tu Jesus' nombre name, te pedimos. amen. Amén. Some of you, you're Algunos de not ustedes Christians no yet. son You haven't cristianos stepped over the todavía line. y no You han haven't surrendered your pasado, no han heart to cruzado Jesus la Christ, and línea, that comes first. pero eso Listen, viene primero. baptism El doesn't bautismo save you. no te Only va a Jesus salvar, saves you. solo And Jesús te saved va a people get salvar. baptized. So if you Así have que not surrendered your heart to la Jesus Christ, gente these se good people bautiza. up Si here usted tiene would que entregar love su to vida al help you Señor take that primero, hay step of gente faith. acá en el Please, before you escenario que walk puede out of this ayudarle room, a decidir, a walk up tomar to them esa and say, "I decisión. gotta take care of business with Camine, God. venga Let hasta me do acá that." y diga, "Bueno, You tengo may que just arreglar need mis prayer. asuntos con el This week may Señor." be O really quizás tough one usted coming up. esta semana Maybe te va a there's tener some una burdens you're semana carrying and it's difícil y weighing on you. precisa Hey, oración, let's venga carry también that with you. Let us y pray for you vamos before you a go orar home. con What a usted. joy that would be. God bless you. Can't wait for Dios next los Sunday. bendiga See you y then. nos voy a esperar, nos veo